Muchas gracias. Vamos a empezar con el video. Era impensable que a través de solo un diputado independiente, las personas le hayamos quitado dinero a los partidos políticos y elimináramos su puerto. Y nunca antes habíamos sido parte de las decisiones en el Congreso de la Nación. Ahora somos cientos de miles en Jalisco quienes queremos que la salud, la educación y todo lo público sea de mejor excelencia. Y en nuestro estado somos cientos de miles de personas quienes hemos decidido construir la oposición que el país necesita. Somos cientos de miles trabajando por el cambio en Jalisco. La política debe ser distinta. El futuro tiene que ser diverso. No vamos a parar y no nos vamos a asustar. Lo que hicimos con Pedro Kumamoto desde el Congreso no será una excepción, será una regla. Se equivocan quienes piensan que con el fin de digestión se acaba esto. Apenas empieza. Vamos a reemplazarlos. Vamos a ser la fuerza política más honesta, más cercana, más Eficiente y más austera. Contigo vamos a ser la fuerza política más grande de Jalisco. La estamos construyendo en todas. Vamos a sembrar 9 inundaciones en nuestro Congreso. Firma Pepe Martín. Firma Luisek. Firma Gaby Velasco. Firma de Vargas. Firma Mazzini. Firma Paola Flores. Firma Valderrama. Firma Susana de la Rosa. Firma Susana Ochoa. Firma Kumamoto. Somos cientos de miles. Somos mayoría. Somos nosotros. Somos nosotras. Somos nosotros. Las personas. Estar aquí en Acapulco. Esto empezó hace solo 3 días. Y fíjate, muy emocionante poder encontrarnos con tantas personas de la sociedad civil, de las organizaciones, de quienes apoyan sin voto de dinero, de quienes impulsan causas y de quienes están haciendo un gran trabajo desde y para el estado de Guerrero. Entonces, por ese lado, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a la Universidad Loyola por esta maravillosa invitación. Y bueno, vamos metiéndonos en materia, si les parece bien. Vamos a, sobre todo, visitar y sobre todo tratar de impulsar la idea de lo que, desde mi punto de vista, es fundamental, que es demostrarles que este caso nada tiene de extraordinario, más bien tiene mucho de común. Y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, si me pudieran ayudar con la presentación para empezar con la exposición, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pues yo les quisiera empezar diciendo que para mí significa mucho que en un día así de nublado, así de lluvioso, así de complejo, así de tránsito loco, hayan llegado por acá. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, significa todo. Y bueno, yo quisiera decirles de dónde vengo, porque muchas veces se genera como este mito de, pues, de dónde salieron estos jóvenes, de dónde llegaron, quién es su padrino político, por qué están en la política. Y bueno, la verdad es que nuestra madrina política se llama Indignación, porque nosotros empezamos a hacer política desde hace ya muchos años, porque no estábamos en un partido, no estábamos en una agrupación, no éramos parte, pues ahora sí que de ningún espacio político electoral, pero sí hacíamos política. Nuestra madre o nuestra madrina fue la Indignación, porque en 2012 nos tocó ver algo muy complicado, que a lo mejor ustedes recordarán. En 2012, Enrique Peña Nieto va a la Universidad de Ibero, una hermana de nuestras universidades, y después de que le recuerdan los crímenes que cometió en Atenco, después de decirle que estaba mal las cifras de feminicidios, después de explicarle lo terrible que había sido en contra de los pueblos originarios, él dice, pues, ¿saben qué? Lo volvería a hacer igual. Y entonces se enojan, los compañeros, lo repudian y se va de la Ibero. Pero no sin antes dejar una postal, no sin antes acusarlos, sobre todo su coordinador de campaña, acusar a los que se habían manifestado como porros, como infiltrados, como invitados de Andrés Manuel. Y entonces, en una acción verdaderamente innovadora, lo que hacen los jóvenes es tomarse un video, un selfie, básicamente, y decir, yo soy Pedro Kumamoto, yo soy fulano, y yo no quiero que Enrique Peña Nieto sea mi presidente, y yo no soy un infiltrado, ni soy un barbaján, ¿no? Se juntan 131 de esas historias y se construye a partir de ese momento lo que después se conocía como el movimiento Yo Soy 132, porque de alguna forma tú tratabas de decir, bueno, pues ellos fueron 131,
pero yo soy la UN 132. Ese movimiento organiza actividades, organiza el primer debate ciudadano organizado solamente por ciudadanos en este país, sin ningún tipo de plataformas detrás, marchas, espacios, y todo esto, después de mucho trabajo, después de muchas manifestaciones, Enrique Peña Nieto gana la presidencia de la República. Ahí fue cuando llegó uno de los primeros aprendizajes que trato de diseminar por todo el país y que quiero impulsar, que es: la política la haces tú o alguien más la va a hacer por ti, en tu nombre. El poder, como lo sabemos y como lo dictan los distintos teóricos del poder, nunca hace vacíos, siempre se ocupa ese espacio de poder. Y es fundamental que personas que tienen otras expectativas, que no buscan hacerse de una Casa Blanca y que no vayan a renunciar a sus responsabilidades, participemos en la política. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, con esos carteles, en esas marchas y en esos espacios, que hay que hacer política, que no podemos seguir permitiendo que decidan en nuestro nombre. Particularmente, se lo digo en este momento a los jóvenes, a todas y a todos los jóvenes que estamos aquí. Hoy la clase política no está debatiendo sobre los temas que probablemente van a ser torales en nuestra vida. No están hablando del cambio climático, no están hablando acerca de la automatización y por lo tanto desaparición del trabajo, no están hablando sobre la renta básica universal, no están planteando soluciones a la enorme crisis de salud que vive este país debido a la obesidad y debido precisamente a la hipertensión y a el azúcar elevado. No están hablando de esos temas, que suenan cosas chistosas, curiosas, interesantes, pero que esos temas que estoy planteando van a definir el futuro de todos nuestros próximos años. Entonces, es fundamental que hagamos política, pero entonces, ya llegado a ese punto, que hagamos política no solamente para nosotros, hagamos política para nuestra abuela y para nuestros hijos o sobrinas o amigos que van para abajo, que están abajo en generaciones, evidentemente. Entonces, yo les quiero decir que la batalla en la que empezamos la política no es un caso extraordinario. Yo no les vengo aquí a narrar que llegué de un partido político, que mis papás habían sido políticos toda la vida, ¿no? Yo soy el típico caso de un joven mexicano que en su clase escuchó todo el tiempo: no te metas a la política porque es corrupta, porque ahí el que no tranza no avanza, con dinero baila el perro, porque nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no? Yo soy de esa clase de persona que cuando hablábamos de política todo el mundo decía: por favor, toquemos ese tema, porque nos vamos a no solamente enojar, sino desesperanzar. Porque yo crecí escuchando que la política era un campo yermo, que no servía, que no funcionaba, que no había sentido por el cual nos involucráramos en lo político. Y entonces empecé, junto con otras personas, a debatir esa noción a partir de 132. Y entonces me dediqué a ser presidente de alumnos para ver si era cierto que solamente los fósiles o los populares eran los únicos que podían ser presidentes de alumnos. Y la verdad es que yo no era ninguna de las dos, ni era muy popular y era súper ñoño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos viendo si es cierto que solamente ese tipo de personas pueden hacer política. Pero resulta que no es cierto, que muchas personas más empezaron a dedicarle tiempo a las asociaciones estudiantiles. Cuando yo entré, solamente el 8% tenían representación estudiantil de las carreras. Cuando yo salí como presidente, el 97%. ¿Esto qué significa? Que cuando existen personas dedicadas y abocadas a participar, a involucrar y a invitar a más personas, sí se ven los cambios, sí suceden cosas. Después de eso, un grupo de jóvenes y yo organizamos algo que después se llamaría Multipolítica, pero que en ese tiempo veníamos de varias luchas. Veníamos de intentar evitar que se construyera un puente atirantado en Jalisco, y hoy, cuando lleguen a Jalisco, a Guadalajara particularmente, nos va a recibir ese puente que intentamos evitar que se construyera, es decir, un monumento de 19 metros de altura a nuestra derrota. Ahí también yo intenté hacer una revista de literatura, porque según yo me iba a dedicar a las artes, a la poesía, a la edición, y a los pocos meses de haber fundado la revista, lo que pasó fue que tuvimos que acabar, o tuvimos que cerrarla porque no teníamos recursos. Ahí, en esas derrotas, en esos momentos, nos dimos cuenta que, a pesar de las dificultades, debíamos de seguir. Un año después de que construyeron este puente atirantado que les menciono, logramos parar una carretera urbana elevada que iba a recorrer todo Guadalajara de punta a punta y que iba a ser una cicatriz que no se iba a poder borrar en toda la vida de esta ciudad. Lo que logramos era impensable.
indispensable, detener a los poderosos de nuestro Estado, pero lo hicimos a partir de unirnos, a partir de darnos cuenta que sí éramos muy distintos, todas y todos, pero que era fundamental lo que estábamos realizando. Y entonces, ahí aprendimos que para aprender a ganar, a veces hay que aprender a perder. Y en ese sentido, es el primer punto que les quisiera decir y regalar aquí a Acapulco. No se achicopalen si a veces no saben lo que ustedes quieren. Seguramente algo van a aprender. Y como organizaciones, como movimientos, como estudiantes, hay muchas cosas que tenemos que aprender de la aparente derrota. Y miren en qué momento se los digo. Después de haber perdido al Senado de la República, después de haber sido la opción política más votada, pero al mismo tiempo por el gandallismo de las coaliciones, terminaron ganando a pesar de que no fueron los más votados. Se los digo también porque vale la pena recordar que la derrota o la aparente derrota no es necesariamente lo más importante en nuestras vidas. Empieza a forjar el carácter y sobre todo empieza a mover algunos grandes internos que ahorita platicaremos de ellos. Entonces, siguiente por favor. Yo les quería decir que la fuerza política que hoy fue votada por cerca de 1 millón de personas en Jalisco, así lucía en 2013, ¿no? Es decir, esos éramos. Ahí está, pues, buena parte de nuestra política en su inicio, y en ese preciso momento éramos solamente jóvenes que nos reuníamos para platicar acerca de cómo queríamos cambiar el Estado. No había más, no existía un grupo detrás, no había gente que nos apoyara, no, lo que éramos eso, ¿no? Personas que buscábamos un cambio para nuestro Estado, que queríamos que se respetara el Estado de Derecho, acabar con la corrupción y la impunidad, impulsar la cultura de paz, definitivamente cambiar la lógica con la que se trata el medio ambiente, la diversidad, la libertad y la igualdad entre todas las personas. Queríamos y buscábamos eso, y en ese momento dijimos, ¿qué tal si empezamos incidiendo en la parte electoral? Porque ya dijimos, ¿no? Si no haces política, tú alguien no la vas a hacer por ti. Ahora, ¿qué tal si nos metemos a la parte electoral? Y entonces volteamos a ver los partidos políticos. En todos ellos hubo personas honestas, sensatas y trabajadoras. En todos. Pero también es cierto que esas personas casi nunca podían tomar decisiones. Piensen ustedes en su caso. Todos tenemos a una comadre, a un amigo, a una prima que está en un partido político y que confiamos en esas personas. Chambeadoras, trabajadoras hasta el final, honestas. Pero ¿qué pasa? Pasa que les dicen, a ti no te toca esta vez, siéntate, le quitan la candidatura, le mandan callar, le dicen no seas tan crítica o crítico que te vamos a expulsar. Esas personas, lamentablemente, casi nunca ocupan las dirigencias estatales o nacionales de los partidos. Entonces dijimos, ¿a qué nos metemos en un partido si lo que nos va a suceder es que nuestras ideas nos van a callar, nos van a limitar y no vamos a poder decir lo que pensamos? Entonces, vamos utilizando una figura nueva, una figura, siguiente por favor, una figura de candidaturas independientes. Esa figura que en 2015 era súper desconocida, porque nadie la había utilizado porque estuvo prohibido durante casi 80 años las candidaturas independientes en nuestro país. Ese es nuestro meeting de arranque. Ahí se puede notar lo poderosos que éramos, ¿no? Es decir, logramos juntar a 10 personas, maravilloso. Aparte se dan cuenta casi los mismos de la antigua foto, ¿no? Entonces, esto te habla mucho de cómo fuimos creciendo. En esos días, y yo se los platicaba hoy en la mañana a un grupo de estudiantes que me hicieron el favor de invitarme a una clase, pues esos días las cosas no se veían tan bien para mí. Yo estaba egresando de la universidad, tenía una deuda de 270,000 pesos en la Universidad de Crédito Educativo y en mi cuenta de banco había más o menos 6,000 pesos. Entonces, cuando hice mi 3 de 3, todo el mundo se moría de la risa, ¿no? Es como, este güey que va a estar administrando si se puede administrar él solo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa levantar la mano. ¿Por qué fui yo? Yo trato de decir siempre, si no es que, no sé si fui el más valiente o el más güey de ese grupo. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a muchísimas personas, sé candidato independiente, sé nuestro candidato o candidato independiente, porque tienes trayectoria, porque tienes todo un, pues, digamos, un proceso de consolidación ética, nadie te puede decir nada sobre tu verticalidad. No, todo el mundo nos dijo, hoy no, yo no puedo, a la vuelta joven, ¿no? Nos decían, pues tengo que pagar un Hitler, tengo una empresa que sacar adelante, tengo una maestría que estudiar. Entonces, lo que terminó sucediendo, lo que tuvo que ser alguien de nosotros.
por eso digo que a lo mejor yo fui el más güey, porque volteamos y dijimos, pues ¿quién? Dije, bueno, yo he sido presidente de alumnos, he participado en movimientos sociales, en el activismo, y creo que las cosas deben de ser distintas, pero las cosas no estaban bien para mí, no necesariamente. Es decir, quizás nunca hay un buen momento, un momento ideal para que ustedes se lancen en la locura de participar en la política. En mi caso se los digo, patrimonialmente terrible todo, pero por otro lado había todo el interés y todo el ánimo de cambiar esto. Y por eso construimos esta locura compartida, este momento de decir, pues vamos haciéndolo. ¿Para ganar? No. Para poder demostrar que la política electoral se puede hacer de forma honesta, cercana, austera y que respete y promueva los derechos humanos. Esa era la agenda. Poder hacer esa candidatura, poder llegar a la candidatura. Ya lo demás, ya veríamos, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces nos pusimos a juntar firmas y juntamos, o teníamos que juntar 5.500 firmas. En los primeros días, quizás los primeros 10 días, juntamos cerca de 200 firmas. Se podrán imaginar, ya escuchar, yo soy gestor cultural, no soy ingeniero financiero, pero las tendencias matemáticas que alcanzaba a ver y a entender me hacían ver que no íbamos a lograr nuestro objetivo. Entonces cambiamos nuestra estrategia. Algo que yo les puedo sugerir y que para mí es fundamental que sepan es que nosotros aprendimos a pedir ayuda. Muchas veces las organizaciones, los espacios de la sociedad civil, los movimientos, no sabemos pedir ayuda. Le decimos a la gente por qué es importante nuestra idea, pero no les pedimos su ayuda, no les pedimos su activismo, no les pedimos que se involucren, que donen tiempo o lana o cualquier otro elemento que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, ¿qué tal si dejamos el tono amable, alegre, ceremonioso, divertido, donde siempre platicábamos para decirle a la gente, sí se puede, se va a lograr, va a ser increíble cuando suceda? Dejamos de mandar esos mensajes y le dijimos a la gente, si tú no vienes a firmar, esto no va a pasar. Muy bien, muy bonito tu like, pero necesitamos tu firma, y la de tu mamá, y la de tu abuela, y de tu prima. Tráetelos. Empezamos a decir con más claridad que esperábamos cuando decíamos, ayúdanos. Y entonces pasó lo que están viendo, que la gente se activó y empezó a ver más. Porque curiosamente, y no tan curiosamente, hay tantas personas que quieren un cambio, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo articularse y probablemente no saben cómo aliarse con otras personas. Yo me atrevería a decir que el día de hoy aquí tenemos un atajo, y es que probablemente aquí ya hay unas 200, 500, no sé cuántas personas sean, quieren el cambio. A lo mejor vale la pena al final voltear y cruzar miradas y recordar quiénes están aquí, porque probablemente en un futuro se puedan convertir en aliadas o en aliados de estas causas. Es fundamental recordar esto. Total, para no hacerles el cuento largo, después de ayudar y de pedir ayuda, logramos juntar 8.500 firmas y logramos el registro para poder ser la primera candidatura independiente en la historia del estado de Jalisco. Nos dieron 18,000 pesos para hacer campaña. Siguiente, por favor. Y nos dieron, sobre todo, pues, la esperanza de participar. Y esto que podría parecer el Corona Capital o una tarde cualquiera, una noche cualquiera en los bares maravillosos de aquí. Pues hacían nuestros actos de campaña jubilosos, llenos de alegría, con muy poca lana, muy poquita lana. Y yo lo que les puedo decir es que también nos ayudó a aprender de esto, de poder demostrar que la fuerza de una idea no depende de los números de quienes asistan a tus reuniones, sino depende de la forma en la que lo plantees. Y créanme, mis mítines eran de 6 personas, ¿no? O sea, de verdad yo cargaba en mi auto con las sillas, las ponía y a veces tenía que quitar porque nada más llegaban 2 o 3. Entonces, nuestra campaña fue hecha con cartones pintados por nosotros, con muchísimo ahínco, con un trabajo enorme. Yo les podría sugerir aquí, quien quiera bajar de peso, si quieren bajar de peso, hagan campaña. Yo bajé 6 kilos durante la campaña y comiendo muy bien, ¿no? Entonces, yo les puedo asegurar que hicimos una campaña honesta hasta el tuétano. Y en algún momento empezamos a pensar que podíamos ganar. Y ahí fue cuando vinieron pues, un poco como las dudas, los miedos, y finalmente también las dudas en ti mismo, porque al final del día yo decía, bueno,
pero yo diputado. Yo la verdad es que nunca me había visto como diputado. Yo me había visto como poeta, como bibliasta, como escritor, como editor, pero nunca me había visto como diputado. Y fue ahí, en este tipo de reuniones, en estos mítines, en donde fui trazando la idea de que yo podía ser diputado no por mi vanidad, no porque yo buscara ser un día presidente del país, sino que tenía una responsabilidad con miles de personas que estaban creyendo en que la política podía ser habitada por esperanza, por generosidad, por personas comunes que buscaban una alternativa para este país, una alternativa de justicia social, de compromiso con los derechos humanos, con el medio ambiente, con la igualdad, pero al final del día podía ser habitada por personas como nosotros, personas que nos subimos al camión, personas que vivimos cotidianamente pues, el dolor que significa luego que suban los precios de los alimentos. Esas personas que debemos estar en los espacios públicos, pero que por muchos años nos habían dicho que nosotros pues, ahí no éramos bienvenidas o bienvenidos y que era imposible que pudiéramos allanar ese camino. Por eso empecé a creérmela, pero no creérmela de creerme mucho, sino creer la posibilidad de llegar ahí, construyendo un espacio colectivo, colaborativo. Si se dan cuenta, yo aquí, en esta parte de la historia, no les he dicho que yo mi sueño era de chiquito ser gobernador, porque no era eso. Quería ser paleontólogo, astronauta, pero jamás me vi como político. Pero ahora que me detengo y volteo a ver el pasado, hace completo sentido. Porque la política no es solamente esta actividad humana que tiene que ver con ser corrupto, de corromper, con ser gandalla. La política es voltear a ver hacia lo común y tratar de trazar un objetivo futuro en conjunto. Y eso, vaya que lo hacía desde pequeño. Y eso, vaya que lo hacemos todo el tiempo. Pero nos han tratado de decir que la política es solamente para algunos. Después de esta maravillosa campaña donde recibimos 18.626 pesos de dinero público, logramos 57,000 votos y logramos una victoria histórica para nosotros, pero también para el país. Logramos demostrar que la esperanza sí le puede ganar a la lana, a las mañas, a esos dinosaurios. Y por ese lado pudimos, y creo que podemos y tenemos que seguir contando esta historia para que ustedes sepan que no todo está dicho, que no todo está comprometido, que no todo está perdido. Y entonces llegamos al Congreso, a ese lugar donde nos pareciera que las cosas no avanzan, a ese lugar donde los corruptos tienen un lugar muy cómodo, porque pues volteas y te das cuenta que ellos se conocen de toda la vida, son compadres, incluso son socios, en algunos casos de empresas que tienen en conjunto. No estoy hablando nada más de los del PRI con los del PRI o los de MS con MC, no. Son todos con todos, amigos, compadres, cercanos, familiares, incluso en algunos de los casos. Y yo ahí es donde dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas energías, con estas ganas de transformar a la política en nuestro país? Y lo primero que definimos es que ninguna decisión que tomáramos en ese congreso iban a ser para mi beneficio personal. Es decir, cualquier cosa que se hiciera de mi parte, lo que iba a procurar era un derecho para una persona aparte, no solamente para mí. ¿A qué me refiero? Yo nunca me senté en una mesa de negociación para poder recibir un beneficio económico o político solamente para mí. Lo que siempre hacíamos era buscar beneficios colectivos, sociales, que lograra impulsar que se reconocieran más derechos. Ahí desde luego que hubo presiones, hubo momentos difíciles, hubo momentos que rozan las amenazas, que rozan, pues ya se imaginarán, el insulto, en donde también se hizo patente la posibilidad de eventualmente poder recibir algo a cambio, de bajar la voz o de decir algo que no pensaba. Y aún así no lo hicimos, porque creíamos que lo más importante en este momento era mantener la esperanza en las acciones que realizábamos. Por eso, al llegar al Congreso, como equipo, decidimos algunas cosas. Por ejemplo, que yo iba a decir siempre qué votaba, cómo lo votaba y por qué lo votaba así en mi página, en Kumamoto.eventos. También decidimos y definimos que no íbamos a ceder ante las presiones de que nos decían, pues ahora vamos a poner a alguien como magistrado o magistrada y te toca a ti apoyarnos. Yo aprendí a decirles desde muy pronto, no. Obviamente eso trajo sus represalias, pero también trajo la posibilidad de venir a contarles mi parte de la historia sin ningún tipo de empacho, porque para poder tener la lengua larga hay que tener la cola corta, ¿no?
Y a eso nos dedicamos, a poder a veces ser una piedrita en sus zapatos. Sí, es cierto, yo era un voto de 39 y era difícil que cambiáramos el sentido de las votaciones, pero en algún momento lo hicimos. ¿Cómo en qué momento? Siguiente, por favor. Particularmente quiero platicarles del caso de Sin Voto No Hay Dinero, porque es un caso en donde nos pusimos las pilas para poder buscar que en ese lugar, el Congreso, es el lugar donde las cosas no pasan, es el lugar donde todo el mundo se hace guaje, es el lugar donde se hace solamente pantomima, sucederán cosas. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a ver cómo eran los modelos de incidencia pública en Estados Unidos, por ejemplo, y donde aprendimos de ellos que la relación del diputado o de la diputada con la sociedad es muy cercana, es muy directa. Todo el tiempo le están exigiendo cosas, le están solicitando cambios, le están pidiendo algo. Y acá nos dimos cuenta que absolutamente nadie sabía quién era su diputado o diputada, ni en qué distrito vivía, y mucho menos cuáles eran las redes sociales del diputado. Pero no solamente eso, dijimos, vamos a hacer un modelo que pueda innovar, porque bien sabemos que nuestros compañeros políticos no revisan sus redes sociales, ¿no? Es el mismo community manager que recibe las mentadas y todos los enojos de todos, ¿no? Pero pues el político va por la vida sin ver esas redes sociales. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo que les llame la atención directamente. Entonces dijimos, hay que pedirle a la gente que le marque a las personas, a los diputados, para decirle, yo quiero que pase la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Una llamada en tu oficina, a lo mejor escuchas a lo lejos, pero 2, 10, 100, 500, 2000, pues claro que te empiezas a dar cuenta que algo está sucediendo allá afuera. ¿Y por qué les pedíamos que les marcaran? Porque sabíamos que esta iniciativa que estábamos impulsando iba en contra de sus intereses más directos. Esta iniciativa lo que pugna es por bajarle la lana a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy los partidos políticos reciben lana en función a la cantidad de credenciales que existen en el país y no en función a la cantidad de votos válidos que tienen en la última elección. Podría parecer una tontería y una minucia, pero eso cambia completamente la relación de la lana. Porque si la gente no va a votar como pasa aquí en Guerrero, como pasa en todo el país, los partidos recibirían menos lana y entonces tendrían un incentivo para cambiar su relación perversa con el votante. Porque hoy por hoy no les importa cuánta gente vaya a votar. Es más, en algunos casos es hasta mejor que vayan a votar menos, porque a medida que vayan a votar menos personas, por así llamarlas independientes, tienen más control sobre el peso de la elección a partir de sus agremiados. Es decir, si tú sabes que van a ir a votar 5 y de esos 3 son tuyos, pues lo que quieres es que se quede así, aunque vayan a votar 10 y no sepas qué va a pasar con las otras 7 personas. ¿Me explico? Eso fue lo que hicimos, impulsar un cambio en la ley para que los partidos políticos recibieran una lana menos, pero sobre todo se vinculara directamente a la cantidad de personas que votaban válidamente. Desde lo que les quisiera decir es, seguramente, y yo espero que eso va a pasar en Guerrero próximamente. ¿Qué es lo que pasó? Le pedíamos, y por acá está el grupo de Sin Voto No Hay Dinero, por si alguien también quiere acá de Guerrero sumarse a ellos, me daría mucho gusto. Y bueno, algo que nos dimos cuenta muy pronto es que era una idea muy poderosa y que necesitaba visibilizarse. Entonces tuvimos mítines, actividades, eventos culturales por todo el país. Logramos que todos los días les marcaran a los diputados y diputadas en el Congreso de la Unión. Incluso un día hicimos algo como un teletón, es decir, usamos Facebook y transmitimos casi por 8 horas, me parece, continuas, y lo único que salía era los teléfonos de los diputados que había que marcarles, ¿no? Y la gente les marcaba, y era una locura. O sea, ya les contestaban en el Congreso así, por favor, yo no tengo nada que ver con esa votación, ¿no? Y era, bueno, pues es el único teléfono que hay, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, a nivel nacional no se aprueba, la guardan, rompen el quórum, se hacen güeyes. Pero se regresa a Jalisco de iniciativa. Y ahí es donde dijimos, pues de aquí soy caray, ¿no? Y entonces presiona a la sociedad y a través de una negociación política donde yo lo único que tuve que comprometer era que iba a decir, cada vez que hablara de esta iniciativa, iba a decirle a la gente que esta iniciativa pasó gracias a que el PRI, MC y PAN la votaron a favor. Bueno, eso es lo que acabo de hacer.
ya cumplí con mi compromiso. Y entonces, eso fue lo que yo negocié con ellos. Que yo iba a decir que el gobernador era el más chulo de la vida y que Enrique Alfaro también y que eran los mejores. Y ya con eso cumplíamos nuestra parte. Y entonces, Jalisco hoy es el primero y único estado de la República que le ha bajado el 70% de la lana de los partidos políticos. Y eso puede estar muy claro. Pero ojo, y siguiente por favor. Yo lo que les pudiera decir es que esta, si bien es cierto que es una agenda importante, interesante, no es la única ni es la más relevante. Quitarle los privilegios a la clase política es importante, desde luego. Por eso saludo todas las iniciativas, las que vengan de Morena, del PRI, del PAN, las que sean para quitar los privilegios, quitar el fuero, lo que sea, adelante. Que está bien que se quiten los privilegios y se quiten las distancias entre representantes y representados. Pero también es cierto que estamos viviendo un momento de emergencia en nuestro país. Los jóvenes no tenemos posibilidad de acceso a un trabajo no precarizado, no tenemos acceso a la salud pública, nuestras abuelas tienen una pensión paupérrima. Las personas que estamos en este espacio muy probablemente vivimos en un estado de inseguridad y de miedo cotidiano. Vivimos en un país en crisis, en una crisis donde se nos han reducido y se nos han negado nuestros derechos, donde no se ha permitido el ejercicio de estos derechos. Entonces dijimos, vamos a construir una agenda política que impulse la salud universal, que impulse una reforma laboral para evitar la precarización de las y los trabajadores. Vamos a impulsar una agenda de igualdad y sobre todo una agenda que impulse que se deje a un lado la visión de guerra en el aspecto de seguridad. Que tengamos una visión sumamente holística que involucre el desarrollo social, el impulso al trabajo a los jóvenes y desde luego las necesarias legalizaciones de ciertas sustancias para evitar acabar como hemos visto estos últimos 12 años. Yo no sé ustedes, pero 12 años de guerra a mí no me hacen sentir más seguro y no me hacen sentir orgulloso del país. Tenemos que cambiar esa estrategia. Entonces dijimos, tenemos que ir por una vía federal. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no te lanzaste para alcalde? ¿Estás güey o qué? ¿Hubieras ganado para Zapopan? Y lo que les digo es, sí, puede ser que podríamos haber ganado, pero el chiste no era ganar, el chiste era dejar esta agenda clara, poder hablar de lo importante que es la salud, poder hablar de lo importante que es que las y los jóvenes podamos tener un retiro digno, pensiones dignas. Y entonces decidimos lanzarnos por una candidatura al Senado de la República para poder representar al Estado de Jalisco en su conjunto. Desde luego, siguiente por favor, no fue nada sencillo. Lo que buscamos, lo que teníamos que buscar al principio era conseguir 115,000 firmas para poder aparecer en la boleta. 115,000 firmas. No sé el número o el padrón exacto de aquí del estado de Guerrero, pero Jalisco es el cuarto, me parece, el padrón más grande del estado de Jalisco, del país. Esto reflejaba un trabajo titánico en esta aplicación, que es lo que se ve que están haciendo, precisamente pidiendo de la firmaria. Logramos convencer a 130,000 personas que nos dieran permiso a Juanita Delgado y a mí para hacer la fórmula del Senado de la República, la primera candidatura independiente del Estado de Jalisco para el Senado. Impulsamos esta agenda que les menciono y desde luego los poderosos, los de siempre, trataron de detenernos. Nos hicieron una de las guerras sucias, dicho en palabras de personas que han estado en la política por muchos años, más grandes que han visto en toda su vida. Nos amedrentaron en redes sociales, intentaron hacer distintas, pues ahora sí que, ¿cómo llamarlo? Pues mañas, ¿no? Y aún así nos mantuvimos, decidimos que no íbamos a dar ni un solo paso para atrás, que no íbamos a caer en sus provocaciones y sobre todo que íbamos a seguir construyendo con esperanza. Que si ellos nos hacían guerra sucia, nosotros no la íbamos a hacer. No por un tema de ser tontos, sino por un tema de cómo, digamos, de cómo llegas, define cómo vas a ser como gobernante. Entonces no íbamos a permitir que ellos definieran nuestra agenda. Siguiente, por favor. Y entonces trabajamos para estar por todo el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, que de punta a punta puede llegar a ser 13 horas de camino, se podrán imaginar, fue una de las aventuras más grandes que hemos vivido, o que yo he vivido en lo personal. Una aventura que significó tratar de convencer en cada pueblo, en cada región, a personas que nunca
ya no se diga de mí, pues de mí no habían escuchado nada, ¿no? Entonces era muy complicado, pero al mismo tiempo era sumamente ilusionante poderles platicar de que podíamos soñar con que la salud pública fuera excelente, que teníamos que soñar que ser grande, ser de edad avanzada, no debía de significar depender de un familiar, sino que debía de significar el respeto por el trabajo que habías hecho por este país. Que, por otro lado, los jóvenes no teníamos o no deberíamos de tener la necesidad de emigrar para poder estudiar, que pudiéramos estudiar porque es nuestro derecho y está en la Constitución. Entonces, estas ideas que suenan a lo mejor pues, muy claras, ¿no? Tenemos una Constitución que dice eso, claro, pero luchar para que sucedan esos avances sociales era lo que movía el corazón de este ejercicio político. ¿Sí bien? Y bueno, de nuevo, ¿no? Esto que parece más, no sé, a lo mejor una tarde bohemia de tocar, pues, de tocar un poco de trova y poesía, pues esos eran nuestros orígenes. Les cuento un dato: por cada peso que nosotros invertimos en campaña, los partidos gastaron 10. Así era la diferencia entre el ejercicio de lo que trabajábamos. En nuestra campaña laboraron 115 personas pagadas, pero hubo cerca de 8,000 voluntarios y voluntarios que no se les pagó ni un solo peso. De ese tamaño era la ilusión que se estaba viviendo. Por eso cuando me dicen la política es de lana, yo les digo la lana es una herramienta. Y la verdad, ayuda. Pero también siendo todavía más honesto, si tú tienes una idea clara que logre ilusionar a otras personas, vas a ser imparable. Algunos podrán decir, bueno, pues aquí estás en Acapulco, no estás en el Senado, carnal, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros logramos, gracias a ese impulso, gracias a esas ideas, gracias a que se sabía de nuestra honestidad, logramos ser la fuerza política más votada. En Jalisco logramos 763,000 votos para la fórmula del Senado. Morena recibió 700,000, Movimiento Ciudadano 670,000. Fuimos la fuerza política más votada en lo individual. Es cierto, ya con las alianzas, nosotros quedamos en tercer lugar y nos llevaron por 2 puntitos. Pero el poder decir que nosotros fuimos la fuerza política que creció más de 50,000 votos a 763,000, es un trecho enorme, sin lana, sin compromisos, sin grupos políticos atrás. Yo por eso, gracias.